Si bien hemos hablado de los factores de riesgos que se generan en diferentes ambientes, en diferentes sectores productivos, en diferentes tipos de empresas, en diferentes procesos, etcétera, 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 también debemos tener en cuenta que los riesgos, en los factores de riesgo público están de acuerdo a las responsabilidades y los perfiles de los trabajadores en las empresas. En ese sentido tenemos que hablar de los riesgos del nivel ejecutivo. Los riesgos del nivel ejecutivo tienen referencia con personas que tienen responsabilidades de dirección en las empresas, que son cabezas visibles, que tienen funciones de liderazgo dentro de las empresas. ¿Y por qué los factores de riesgo público los tocan a ellos? Básicamente, el tipo de riesgos común en este tipo de perfiles de cargos tiene que ver con el secuestro, la extorsión y algún tipo de comportamientos de atraco y atentados, etcétera, la corrupción y otro tipo de conductas de agresión. En las empresas lo que más afecta son, por ejemplo, representantes legales que seguramente quienes tengan la intención de alguna actividad o alguna motivación extorsiva contra la empresa, etcétera, por supuesto, en la información pública van a encontrar muy fácilmente el representante legal y seguramente esa persona va a tener cierta vulnerabilidad frente al negocio, frente a la empresa, porque es la persona que públicamente representa a la empresa. Pero también directivos, quienes aparecen en actividades periodísticas, en revistas, que son entrevistados, etcétera, y que son identificados específicamente por esa empresa, por ese tipo de negocio, por ese tipo de responsabilidad. Por supuesto que tienen que tener comportamientos diferentes, individuales, al resto de las personas del común, que de alguna manera no son tan visibles públicamente como ellos. Y esas personas tienen ese tipo de riesgos en su puesto de trabajo específicamente porque esa es su responsabilidad y ese es su trabajo. Pedrito Pérez no tiene este tipo de riesgos porque se llame Pedro Pérez, sino porque es gerente, representante legal o líder de un equipo de trabajo o líder de una responsabilidad o líder en algún tipo de proceso importante dentro de una empresa, específicamente por ese cargo, por ese perfil de cargo, no por la persona en sí. Igual, los grupos de apoyo administrativo, en los grupos de apoyo administrativo, la vulnerabilidad es el manejo de la información. Entonces se da específicamente en asistentes de gerencia, asistentes de presidencia, personas que manejan todo el tema de información en recursos humanos, bases de datos, en organizaciones o áreas con responsabilidad de la información en sistemas, procesos tecnológicos, etcétera, son vulnerables porque eso de alguna manera son personas claves para obtener la información o son personas claves para entorpecer un proceso o son personas claves para una motivación de agresión con propósitos definidos en ese caso por parte del agresor. Los que llamaríamos trabajadores de calle, que son las personas dedicadas en todo el proceso de comercialización que están en la calle, procesos de mensajería que están en la calle, visitadores técnicos que están en la calle, técnicos e ingenieros de vías que están en la calle, personas de transporte que están en la calle y una cantidad de actividades cuyo puesto de trabajo se encuentra en la calle, pues por supuesto que están por encima de todo expuestos a factores de riesgo que están en la calle. Sin embargo, toda la información sobre sus procesos, sobre sus responsabilidades, sobre sus funciones y sobre lo que pudiera convertirse en una motivación para un agresor, esa información está dentro de la empresa, que se puede fugar, que se puede comprar, que se puede infiltrar, que puede tener algún descuido, etcétera, y que esa información que está dentro de la empresa puede usarse para generar motivaciones o agresiones con todos los factores de riesgo que se encuentran en la calle en contra de ese trabajador.